La comandante Sarah Chen estaba en la cubierta de observación de la base Luna, mirando las estrellas a través de los gruesos ventanales de cristal. Habían pasado 50 años desde que los alienígenas llegaron por primera vez a la Tierra. 50 años desde que la humanidad supo que no estaba sola en el universo. Y 50 años desde que la Tierra eligió mantenerse al margen de los problemas de la galaxia. La Confederación Galáctica había ofrecido a la Tierra un puesto en su gran alianza. Prometieron protección, comercio y un conocimiento que superaba los sueños humanos. Pero los líderes de la Tierra se negaron. Querían observar y aprender antes de saltar a algo que no entendían. Ahora, Sarah se alegraba de que hubieran tomado esa decisión. A través de su telescopio, podía ver destellos de luz lejanos donde sistemas estelares enteros estaban siendo destruidos. La galaxia estaba en guerra, y era la peor guerra que nadie había visto jamás. Tres grandes potencias luchaban entre sí a través de las estrellas. La Confederación Galáctica afirmaba luchar por la paz y el orden. La hegemonía quería gobernarlo todo con puño de hierro. Y luego estaban los espectros del vacío, seres ancestrales que parecían desayunar planetas y estrellas. El trabajo de Sarah era observar e informar. La red de defensa solar de la Tierra tenía sensores por todo el sistema solar. Rastreaban cada nave, cada señal, cada extraña lectura de energía que llegaba desde el espacio profundo. Hasta ahora, la guerra se había mantenido lejos del pequeño rincón de la galaxia que ocupaba la Tierra. Comandante Chen, tenemos algo extraño en los sensores del borde exterior, la llamó el teniente Mark Rodríguez desde su puesto. Su voz transmitía una preocupación que hizo que Sarah se apartara de la ventana. ¿Qué clase de extraño?, preguntó Sarah, acercándose para mirar su pantalla. Una nave grande, moviéndose rápido, directa hacia nuestro sistema. El diseño parece de la hegemonía, pero algo no va bien. Está girando y perdiendo energía por todas partes. Sarah frunció el ceño. La hegemonía era la fuerza militar más organizada de la galaxia. Sus naves no giraban sin control ni perdían energía. Muéstramelo. La pantalla principal se iluminó con una imagen que le heló la sangre a Sarah. Un enorme buque de guerra, más largo que 3 manzanas de la ciudad, caía dando tumbos por el espacio hacia su sistema solar. Partes de él estaban en llamas. Trozos se desprendían y flotaban a la deriva. No era una nave en buen estado. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcance?, preguntó Sarah. A la velocidad actual, tal vez 6 horas. Pero, comandante, mire su trayectoria. Rodríguez resaltó la trayectoria de la nave en la pantalla. A Sarah se le encogió el corazón. La nave alienígena se dirigía directamente hacia Europa, una de las lunas de Júpiter. Si se estrellaba allí, el impacto sería visible desde la Tierra. Comuníqueme con el almirante Torres por la línea segura, ordenó Sarah. Y empiece a rastrear todo en nuestro sistema. Si una nave dañada puede llegar tan lejos, otras podrían seguirla. Mientras Rodríguez trabajaba, Sarah estudió la nave alienígena con más detenimiento. Había visto naves de la hegemonía antes en los informes de inteligencia. Solían ser ejemplos perfectos de ingeniería militar, elegantes, letales y completamente bajo control. Esta parecía haber pasado por un infierno. La línea segura crepitó al activarse. Aquí el almirante Torres. ¿Cuál es la situación? ¿Chen? Señor, tenemos un dreadnought dañado de la hegemonía entrando en nuestro sistema. Se va a estrellar contra Europa en unas 6 horas. No responde a nuestros intentos de comunicación. Hubo un largo silencio en la línea. Sarah casi podía oír al almirante pensar. Marcus Torres era un buen hombre que había servido bien a la Tierra durante los años de aislamiento. Entendía que cada decisión podía significar la diferencia entre la paz y la guerra. ¿Alguna señal de persecución?, preguntó finalmente Torres. Aún no, señor. Pero si alguien le hizo tanto daño a una nave de la hegemonía, podrían seguir ahí fuera. De acuerdo. Voy a enviar la nave de rescate Mercy para interceptarla. Usted coordine desde la base Luna y... Chen, esté preparada para cualquier cosa. Nuestros días de paz podrían estar llegando a su fin. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. La nave terrestre Mercy se lanzó hacia la nave alienígena que caía, mientras Sarah coordinaba los esfuerzos de rescate desde la base Luna. Se activaron más sensores. Las plataformas de defensa se encendieron por primera vez en décadas. Toda la red de defensa solar entró en alerta máxima. La doctora Elena Vázquez llegó a la base Luna justo cuando la Mercy alcanzaba la nave alienígena. Elena era la mayor experta de la Tierra en tecnología alienígena,
una mujer brillante que había pasado años estudiando los pocos artefactos alienígenas que a la Tierra se le había permitido examinar. ¿Qué sabemos de la nave?, preguntó Elena mientras se unía a Sara en la consola principal. Dreadnought de la Hegemonía, probablemente de su clase Crimson, tripulación de unos 3.000. Pero mira esto, Sara señaló las lecturas de energía en su pantalla. Lo que sea que les golpeó, no solo dañó el casco. Es como si algo hubiera succionado la vida de la propia nave. Elena estudió las lecturas con creciente preocupación. Eso no es posible. Los sistemas de energía de la hegemonía están completamente aislados. Nada debería poder drenarlos desde el exterior. Díselo a quien quiera que los atacara, murmuró Sara. En la pantalla, vieron cómo la Mercy extendía sus brazos de acoplamiento hacia la nave alienígena. La nave humana parecía diminuta junto al enorme Dreadnought de la hegemonía. Pero las naves de la Tierra estaban construidas de manera diferente a los diseños alienígenas. Donde las naves alienígenas estaban hechas para la fuerza bruta, las naves humanas estaban hechas para ser ingeniosas. Mercia Vassell Luna, llegó la voz de la capitana Lisa Park por la radio. Hemos atracado con éxito, comenzando las operaciones de rescate. El casco de la nave alienígena está intacto, pero apenas hay energía en ninguna parte. Es como una nave fantasma. Tengan cuidado ahí dentro, Lisa, respondió Sara. No sabemos qué causó este daño. El equipo de rescate encontró supervivientes en las profundidades del núcleo de la nave, apenas vivos y acurrucados alrededor de células de energía de emergencia. El capitán alienígena era un oficial de la hegemonía llamado Vestalar, un ser con aspecto de lagarto, ojos amarillos inteligentes y escamas que se habían vuelto pálidas por el shock. Cuando los médicos humanos lo llevaron a bordo de la Mercy, Vestalar agarró el brazo de la capitana Park con una fuerza sorprendente. Su traductor luchaba por convertir sus palabras al inglés, pero el mensaje era claro. Las sombras, susurró, las sombras que devoran la luz misma, se han llevado el corazón. Ahora saben de vuestro mundo. La neutralidad de la Tierra no significa nada para el hambre. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras escuchaba la transmisión. Capitana Park, ¿de qué está hablando? ¿Qué corazón? Hay algo en su bodega de carga, respondió Park. Una especie de dispositivo. Emite lecturas de energía que nunca he visto. Doctora Vázquez, necesita ver esto. Elena ya se dirigía a la bahía de transbordadores. Estoy en camino. Sara, sigue monitorizando el espacio profundo. Si algo estaba persiguiendo a esta nave, necesitamos saberlo. Mientras el transbordador de Elena se dirigía al lugar del rescate, Sara expandió la red de sensores a su máximo alcance. Lo que vio le revolvió el estómago. Lejos, en el borde del sistema solar, el espacio mismo parecía doblarse y retorcerse. Algo estaba llegando a través de la oscuridad entre las estrellas. Almirante Torres, llamó Sara por el canal de emergencia. Tenemos múltiples contactos aproximándose al sistema, pero, señor, no aparecen como naves. Los sensores los leen como agujeros en el espacio. ¿Cuántos agujeros?, preguntó Torres con gravedad. Sara observó las lecturas con un terror creciente. 12 confirmados, quizás más. Y almirante, son grandes, muy grandes. En los campos de hielo de Europa, el Dreadnought de la hegemonía finalmente se estrelló en una lluvia de metal y fuego. Pero para entonces, el verdadero peligro ya se acercaba a las defensas exteriores de la Tierra. Los espectros de vacío habían encontrado algo que querían, y venían a por ello. En los restos de la nave alienígena, Elena Vázquez se encontraba ante un dispositivo que zumbaba con un poder imposible. Era hermoso y terrible, como un trozo de luz estelar cristalizada envuelto en sombras. Aún no lo sabía, pero estaba mirando la clave para la salvación de la galaxia, o su completa destrucción. La guerra finalmente había llamado a la puerta de la Tierra, y el tiempo de observar a la humanidad había terminado. La doctora Elena Vázquez había visto muchas cosas extrañas en su carrera estudiando tecnología alienígena, pero nada la había preparado para lo que había en la bodega de carga de la nave estrellada de la hegemonía. El dispositivo se encontraba en el centro de la sala como una estrella congelada, hermoso y terrible al mismo tiempo. Era del tamaño de un coche, pero su forma parecía cambiar cuando lo miraba desde diferentes ángulos. A veces parecía un cristal, otras una flecha de luz, y a veces algo que dolía a los ojos mirar directamente. Patrones de energía danzaban por su superficie en colores que no tenían nombre. ¿Qué crees que es?, preguntó la capitana Park, que se había quedado para ayudar con la investigación.
No tengo ni idea, admitió Elena. Pero sea lo que sea, no se parece a nada en nuestras bases de datos. La emisión de energía está por las nubes, pero es completamente estable. Es como si estuviera durmiendo. Cerca del dispositivo, el capitán de la hegemonía, Vestalar, yacía en una cama médica, apenas consciente, pero intentando hablar. Su caja de traducción crepitaba con estática mientras luchaba por pronunciar las palabras. Núcleo Nex, susurró. Lo robamos de sus naves templo. Pensamos que podríamos usarlo como arma contra la Confederación, pero nos equivocamos. ¡Qué equivocados estábamos! Elena se inclinó más cerca. ¿Qué es lo que hace? Abre agujeros en el propio universo. Espacio, tiempo, realidad. Nada puede detenerlo. Pero los espectros lo necesitan para algo peor. Lo usan para alimentarse. ¿Alimentarse de qué? Los ojos amarillos de Vestalar se fijaron en Elena con una intensidad desesperada. De la vida misma, de cada ser vivo en la galaxia. Están hambrientos, y este dispositivo les ayuda a devorar mundos enteros. Elena sintió un miedo helado recorrerle la espalda. Había leído los informes sobre los espectros del vacío, pero los detalles siempre eran vagos. Las potencias alienígenas hablaban de ellos como si fueran desastres naturales en lugar de enemigos contra los que se pudiera luchar. Tienes que entender, continuó Vestalar, los espectros no son como nosotros. Fueron los primeros seres inteligentes de esta galaxia, hace millones de años. Pero algo les pasó. Se convirtieron en pura hambre, pura necesidad. Ahora consumen todo lo que tocan. De vuelta en la base Luna, la comandante Sarah Chen se enfrentaba a su propia crisis. Los contactos que se acercaban estaban cada vez más cerca y sus sensores recogían lecturas imposibles. Almirante Torres, los contactos son definitivamente naves, pero no se parecen a nada que hayamos visto, informó. Parecen existir parcialmente fuera del espacio normal. Nuestros sistemas de puntería no pueden fijarlos correctamente. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al sistema interior? Preguntó Torres. ¿A la velocidad actual? Tal vez 8 horas. Pero señor, hay algo más. Estamos recibiendo señales de largo alcance desde la dirección opuesta. Flotas de la Confederación y de la Hegemonía vienen hacia aquí. Sara pudo oír a Torres maldecir en voz baja. ¿Cuántas naves? La flota de la Confederación muestra 30 naves lideradas por su crucero de batalla más nuevo. La Hegemonía tiene unas 20, pero todas son de clase de asalto pesado. Y almirante, ambas flotas exigen que entreguemos el dispositivo de la nave estrellada. Supongo que ninguno de los dos lo pidió amablemente. La almirante de la Confederación, Sixkena, dijo que la Tierra tiene 48 horas para entregar lo que ella llamó tecnología espectro robada o enfrentarse a las consecuencias. La hegemonía fue más directa. Simplemente dijeron, ríndanse o serán destruidos. Torres permaneció en silencio un largo momento. 50 años de neutralidad, y ahora todo el mundo quiere luchar contra nosotros a la vez. Chen, empiece a activar nuestras redes de defensa. Parece que nuestros días de paz han terminado oficialmente. Mientras tanto, Elena estaba haciendo descubrimientos inquietantes sobre el núcleo Nex. Sus escáneres mostraron que el dispositivo no era solo un arma o una herramienta. Era algo mucho más complejo y peligroso. Capitana Park, mire estas lecturas, dijo, señalando su tableta. El dispositivo no solo emite energía. Está conectado a algo, como si fuera parte de una red más grande. ¿Conectado a qué? Creo que está vinculado a otros dispositivos como este, esparcidos por toda la galaxia. Y hay algo más. La voz de Elena bajó a un susurro. Estoy captando voces. ¿Voces? Elena ajustó su equipo y reprodujo el audio. Lo que salió por los altavoces no se parecía a nada que hubieran oído antes. No era exactamente un lenguaje, sino algo más profundo. Dolor y miedo y llantos desesperados. Todo mezclado en un sonido que hizo que ambas humanas se sintieran mal. ¿Qué es eso?, preguntó Park. Creo que es la gente que los espectros han consumido. Sus voces están atrapadas en esta red, pidiendo ayuda. Vestalar luchó por incorporarse en su cama médica. ¿Tú también las oyes? Pensábamos que era solo nuestra imaginación. Pero las voces se han vuelto más fuertes desde que robamos el núcleo. Elena sintió que una terrible comprensión comenzaba a formarse en su mente. El núcleo Nex no es solo un arma. Es como un dispositivo de almacenamiento. Los espectros lo usan para guardar la conciencia de todos los que consumen. ¿Por qué harían eso?, preguntó Park.
Quizás necesitan las mentes además de los cuerpos. Quizás la conciencia misma es parte de lo que comen. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave estrellada. El equipo de Elena mostró picos masivos de energía provenientes del espacio profundo. Base Luna a todos los equipos de rescate. Llegó la voz urgente de Sara por la radio. Los contactos que se acercaban acaban de salir de la dimensión en la que viajaban. Tenemos 12 naves de los espectros del vacío entrando en el sistema exterior. Todos los equipos regresan a la base inmediatamente. Elena miró el núcleo Nex con una nueva comprensión. No solo vienen por el dispositivo. Vienen porque el dispositivo los llamó. Es como una baliza. Entonces, ¿por qué la hegemonía lo robó en primer lugar? Preguntó Park. Vestalar se rió con amargura. Porque pensamos que éramos listos. Pensamos que podríamos aplicar la ingeniería inversa y usar su poder contra nuestros enemigos. No entendimos que tomarlo nos marcaría para la destrucción. Elena comenzó a empacar su equipo rápidamente. Tenemos que llevar este dispositivo a un lugar seguro. Si los espectros lo quieren tanto, no podemos dejar que lo consigan. Pero, ¿qué puede hacer la Tierra contra fuerzas como esa? Preguntó Park. Nos hemos mantenido al margen de la política galáctica durante 50 años. No tenemos el poder militar para luchar contra 3 flotas diferentes. Elena se detuvo en su empaque. Quizás no necesitemos luchar contra ellos de la misma manera que ellos luchan entre sí. La Tierra ha desarrollado tecnologías que la galaxia nunca ha visto. Hemos tenido 50 años para trabajar en nuestras propias soluciones a los problemas. Mientras se preparaban para evacuar la nave estrellada, Elena echó un último vistazo al núcleo Nex. El dispositivo parecía pulsar con su propio latido, y por un momento podría haber jurado que escuchó las voces atrapadas con más claridad. No solo lloraban de dolor. Algunas intentaban advertirle de algo. El hambre viene, susurró una voz que podría haber pertenecido a un ser muerto durante 1000 años. Pero los jóvenes tienen dientes que el hambre nunca ha probado. Quizás todavía hay esperanza. Elena no entendió las palabras, pero la llenaron de una extraña determinación. La Tierra había elegido el aislamiento, no por miedo, sino por sabiduría. Ahora era el momento de descubrir si esa sabiduría sería suficiente para salvar no solo a la humanidad, sino a todos los que los espectros habían marcado para el consumo. Las 3 fuerzas más poderosas de la galaxia convergían en el sistema solar de la Tierra, y escondido en una nave estrellada en Europa había un dispositivo que podría tener la clave para poner fin a una guerra que había durado siglos. Pero primero, la humanidad tendría que demostrar que merecía tener esa clave. El almirante Marcus Torres estaba en el centro de mando de la principal estación de defensa de la Tierra, observando cómo 3 flotas separadas se acercaban a su sistema natal. En sus 30 años de servicio militar, nunca había imaginado que se enfrentaría a una situación como esta. Informe de estado, ordenó. La voz de la comandante Chen llegó claramente desde la base Luna. La flota de la Confederación tiene 28 naves en formación de batalla estándar. Mantienen su posición cerca de Saturno y exigen que entreguemos el núcleo Nex. La flota de la hegemonía es más pequeña pero más agresiva. 18 destructores pesados avanzando con fuerza hacia Júpiter. ¿Y los espectros del vacío? ¿Qué hay de los espectros? Señor, no sigue ninguna formación que entendamos. 12 naves que apenas se registran en nuestros sensores, moviéndose por el espacio como si nadaran en agua en lugar de volar. Torres asintió con gravedad. ¿Cuál es nuestro estado defensivo? Todas las plataformas de defensa están en línea. La flota fantasma está lista para el despliegue. Pero, almirante, nunca hemos probado nuestro equipo contra tecnología alienígena en combate real. Torres entendía su preocupación. Durante 50 años, la Tierra había desarrollado su propio enfoque único para la guerra espacial. Mientras que las grandes potencias de la galaxia construían naves cada vez más grandes con armas más potentes, la Tierra se había centrado en la movilidad y el sigilo. Sus naves fantasma utilizaban tecnología de fase cuántica que les permitía deslizarse entre dimensiones. Podían aparecer dentro de los escudos de una nave enemiga, atacar con devastadores torpedos cuánticos y desaparecer antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos. Pero la tecnología nunca había sido probada contra oponentes reales. Señor, llamó el teniente Rodríguez desde su estación de sensores. La flota de la Confederación nos está llamando. Póngalos en pantalla. La pantalla principal se iluminó con la imagen del almirante Six Kenna, una alienígena alta de piel azul y demasiados ojos. Su expresión era de una paciencia apenas contenida.
Naves de la Tierra, comenzó en un inglés con acento pero claro. Soy la almirante Six Kenna de la Armada de la Confederación. Tienen en su poder un dispositivo de inmenso peligro. Por la seguridad de la galaxia, deben entregarlo inmediatamente. Torres dio un paso adelante. Almirante, soy Marcus Torres de la Red de Defensa Solar. La Tierra es un mundo neutral. No buscamos este dispositivo, ni deseamos involucrarnos en su guerra. La neutralidad es un lujo que ya no pueden permitirse, replicó fríamente Six Kenna. El núcleo Nex es demasiado peligroso para permanecer en manos de una especie primitiva. Entréguenlo ahora y la Confederación garantizará la protección de la Tierra. ¿Y si nos negamos? Entonces se enfrentarán a las consecuencias de albergar amenazas galácticas. La transmisión terminó abruptamente. A Torres no le sorprendió que otra comunicación llegara de inmediato, esta vez de la flota de la hegemonía. El comandante de la hegemonía era una criatura enorme que parecía un cruce entre un oso y un tanque. Su nombre era líder de guerra Crux y no se molestó en diplomacias. Animales de la tierra, gruñó. Tienen algo que pertenece a la hegemonía. Devuelvan nuestra propiedad o la tomaremos de sus cadáveres. Ese dispositivo fue robado a los espectros del vacío, replicó Torres. No pertenece a nadie. Pertenece a quien tenga la fuerza para conservarlo. ¿Tienen esa fuerza, pequeños humanos? Torres sonrió fríamente. Estamos a punto de averiguarlo. Ambas flotas alienígenas comenzaron a moverse hacia la Tierra al mismo tiempo. Torres había esperado evitar la lucha, pero parecía que las grandes potencias de la galaxia estaban decididas a tratar a la Tierra como un obstáculo menor en lugar de un mundo soberano. A todas las naves, anunció Torres en la frecuencia de la flota, ejecuten el protocolo fantasma. Enseñémosles a estos alienígenas lo que pasa cuando subestiman a la humanidad. Alrededor de Júpiter y Saturno, el espacio comenzó a ondular mientras las naves fantasma de la Tierra activaban sus motores de fase. Para los sensores alienígenas, parecía que las naves humanas simplemente se desvanecían. A bordo del buque insignia de la Confederación, la almirante Six Kenna miraba su pantalla táctica con confusión. ¿A dónde han ido? Desconocido, almirante, respondió su oficial de sensores. Todas las naves humanas han desaparecido de nuestras pantallas. La flota de la hegemonía tenía el mismo problema. El líder de guerra Crux rugió de frustración mientras sus computadoras de puntería no lograban fijar las naves humanas. Cobardes, huyen de la batalla. Ambos comandantes alienígenas descubrieron la verdad cuando los torpedos cuánticos comenzaron a explotar dentro de las barreras de sus escudos. Las naves humanas no habían huido. Se habían desplazado al espacio fásico, lo que les permitía pasar a través de la materia normal como fantasmas. La comandante Sarah Chen pilotó la nave fantasma Defiance directamente a través del casco de un crucero de la Confederación, emergiendo en la cámara del reactor de la nave. Sus torpedos cuánticos golpearon el núcleo del reactor desde el interior, causando un fallo en cascada que dejó a la nave alienígena muerta en el espacio. Líder fantasma a todas las unidades, anunció. Apunten a sus motores y armas, no a sus tripulaciones. Estamos aquí para incapacitar, no para masacrar. La batalla fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Las naves humanas aparecían y desaparecían como fantasmas letales, atacando desde ángulos imposibles y desvaneciéndose antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos. Las flotas alienígenas se encontraron luchando contra un enemigo que no podían ver ni predecir. Pero el verdadero shock llegó cuando los espectros del vacío se unieron a la batalla. Sus naves oscuras se movían por el espacio como sombras vivientes. Y cuando tocaban las naves alienígenas, empezaban a ocurrir cosas terribles. Torres observó con horror cómo un destructor de la hegemonía simplemente dejaba de moverse. Sus luces se apagaron una por una, y su casco comenzó a volverse negro, como si algo estuviera drenando la vida del propio metal. Todas las naves, manténganse alejadas de las naves espectro, ordenó. No sabemos de lo que son capaces. La respuesta llegó bastante rápido. Los espectros del vacío no estaban interesados en las flotas humanas o alienígenas. Solo querían el núcleo Nex y estaban dispuestos a consumir todo a su paso para conseguirlo. Un crucero de batalla de la Confederación intentó embestir a una de las naves espectro, esperando destruirla por impacto directo. En cambio, la nave alienígena pareció ser absorbida por el oscuro casco de la nave espectro. Los gritos de su tripulación resonaron en todas las frecuencias de radio antes de cortarse de repente. «Dios mío», susurró el teniente Rodríguez. «¿Qué son esas cosas?»
Torres empezaba a entender por qué las grandes potencias de la galaxia habían estado perdiendo su guerra contra los espectros del vacío. No eran enemigos a los que se pudiera combatir con armas o tácticas convencionales. Existían parcialmente fuera del espacio normal, al igual que las naves fantasma de la Tierra, pero usaban esa habilidad para consumir en lugar de proteger. Comandante Chen llamó Torres por el canal seguro. ¿Pueden nuestras armas de fase afectar a las naves espectro? Probando ahora, almirante, fue su respuesta. La Difaien se materializó cerca de una de las naves espectro y disparó una salva completa de torpedos cuánticos. Para sorpresa de todos, las armas dieron en el blanco, haciendo que la nave oscura retrocediera y emitiera un sonido como una estrella moribunda. Impacto directo, anunció Chen. Sea lo que sean estas cosas, no son inmunes a las armas cuánticas. Por primera vez desde que comenzó la batalla, Torres sintió esperanza. La tecnología única de la Tierra podía dañar a los espectros del vacío, algo que ni la Confederación ni la hegemonía habían podido lograr. Pero los espectros también estaban aprendiendo. A medida que más naves humanas los atacaban, las naves oscuras comenzaron a adaptar sus defensas. Algunos de los torpedos de la Tierra empezaron a pasar inofensivamente a través de sus cascos, mientras los espectros se desplazaban más profundamente en el espacio fásico. La batalla alcanzó su clímax cuando el buque insignia del almirante Six Kenna y la nave de mando del líder de guerra Crux se encontraron bajo el ataque de la misma nave espectro. Enfrentándose a la destrucción, los dos comandantes alienígenas hicieron algo sin precedentes. Pidieron un alto el fuego. Naves de la Tierra, llegó la transmisión de Six Kenna. La Confederación solicita asistencia inmediata contra la amenaza espectro. Un momento después, la voz de Crux se unió al canal. La hegemonía también solicita ayuda. Estas criaturas de sombra son una amenaza para toda la vida. Torres miró a su alrededor en su centro de mando, a los rostros de su tripulación. Habían pasado de ser observadores neutrales a la única esperanza de la galaxia en cuestión de horas. A todas las naves, anunció. Nueva misión. Protejan a ambas flotas alienígenas de los espectros de vacío. Arreglaremos nuestras diferencias después de ocuparnos del enemigo común. El curso de la batalla cambió cuando las naves fantasma de la Tierra comenzaron a trabajar para proteger a las naves alienígenas. En lugar de luchar contra ellos, las tripulaciones humanas arriesgaron sus vidas para evacuar a los supervivientes de las naves dañadas, sin importar si eran de la Confederación o de la hegemonía. Pero Torres sabía que esto era solo el principio. Los espectros del vacío habían encontrado la Tierra, y seguirían viniendo hasta que tuvieran lo que querían. La guerra de la galaxia finalmente había llegado a las puertas de la humanidad, y la Tierra nunca más podría esconderse de ella. 3 semanas después de la batalla en el sistema solar de la Tierra, la doctora Elena Vázquez hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Trabajando en un laboratorio seguro en las profundidades de la base Luna, finalmente había desvelado los secretos del núcleo Nex. Almirante Torres, necesita ver esto inmediatamente. Llamó a través del sistema de comunicación seguro. Torres llegó al laboratorio en menos de una hora, acompañado por la almirante Six Kenna y el líder de guerra Crux. La alianza temporal entre la Tierra, la Confederación y la hegemonía todavía era frágil, pero la amenaza de los espectros del vacío había obligado a los viejos enemigos a trabajar juntos. Elena estaba de pie ante una enorme pantalla holográfica que mostraba la galaxia en 3 dimensiones. Miles de puntos de luz marcaban sistemas estelares. Pero lo que captó la atención de todos fueron los espacios oscuros esparcidos por el mapa. Estos son los lugares donde los espectros del vacío han consumido por completo sistemas enteros, explicó Elena. Pero miren el patrón. Resaltó las áreas consumidas y surgió una estructura clara. Las zonas oscuras formaban un patrón en espiral que conducía desde el borde exterior de la galaxia hacia su centro. No están atacando al azar, se dio cuenta Torres. Están siguiendo un plan. Exacto. Y el núcleo Nex no es solo un arma o un dispositivo de almacenamiento. Es un mapa. Elena tocó un control y nueva información apareció en la pantalla. El dispositivo contiene las ubicaciones de cada especie inteligente en la galaxia, pasada y presente. Es como un libro de cocina cósmico para los espectros. El líder de guerra Crux gruñó de ira. ¿Quieres decir que saben dónde está cada mundo, cada especie? Peor que eso. El núcleo me muestra que han estado planeando este consumo durante millones de años. Han estado estudiando cada especie, aprendiendo sus debilidades, preparándose para el momento perfecto para atacar. La almirante Six Kenna estudió la pantalla con sus múltiples ojos.
Pero, doctora Vázquez, esta información fluye en ambos sentidos. ¿No es así? Si el dispositivo les dice dónde estamos, también nos dice dónde están ellos. Elena asintió con gravedad. Eso es lo que quería mostrarles. Manipuló el holograma y apareció una nueva imagen. Una estructura masiva oculta en el espacio oscuro entre galaxias. Esto es lo que los espectros llaman el motor del hambre. Es su fuente de poder, su centro de mando, su todo. Y según el núcleo Nex, ha estado haciéndose más fuerte durante millones de años. La estructura era enorme, más allá de la imaginación. Parecía una combinación retorcida de máquina y tejido vivo que se extendía a través de años luz de espacio. Conductos de energía la conectaban con miles de estaciones más pequeñas, y todo el conjunto pulsaba con una luz enfermiza y hambrienta. Ahí es donde guardan la conciencia de cada especie que han consumido, continuó Elena. Miles de millones de mentes atrapadas dentro de esa cosa, obligadas a alimentar su máquina de guerra. Torres se sintió mal al comprender las implicaciones. Cada vez que destruyen un mundo, añaden a su gente a esa cosa. Las voces que escuché en el núcleo Nex vienen de allí, y algunas de ellas han estado atrapadas durante miles de años. El líder de guerra, Crux, golpeó la mesa con su enorme puño. Entonces lo destruimos. Tomamos cada nave que tenemos y hacemos volar esa abominación en pedazos. No es tan simple, replicó Elena. El motor del hambre existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Las armas convencionales no pueden tocarlo. Por eso los espectros lo construyeron allí. La expresión de la almirante Six Kenna era pensativa. Pero su tecnología de fase cuántica, doctora Vázquez, ¿podría alcanzar el motor? Elena miró a Torres antes de responder. Teóricamente, sí. Las naves fantasma de la Tierra podrían entrar en fase en el mismo espacio dimensional que el motor, pero el viaje sería increíblemente peligroso. Tendríamos que viajar a través del vacío entre galaxias sin esperanza de rescate si algo saliera mal. Torres ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. ¿Cuántas naves necesitaríamos? El motor está protegido por cientos de naves espectro. Necesitaríamos una flota lo suficientemente grande como para abrirnos paso a través de sus defensas y aún tener suficientes naves para asaltar el motor mismo. La Confederación puede proporcionar 50 naves, ofreció la almirante Six Kenna. La hegemonía comprometerá a 30 de nuestros mejores destructores, añadió Crux. Torres asintió. Y la Tierra proporcionará toda nuestra flota fantasma, 25 naves con capacidad de fase. Pero incluso si logramos destruir el motor, ¿qué pasa con todas las conciencias atrapadas en su interior? Elena también había estado trabajando en ese problema. Creo que puedo modificar nuestra tecnología de transferencia de conciencia para liberarlos. Sería como realizar una cirugía en el cerebro más grande de la galaxia, pero podría ser posible. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la base Luna. La voz de la comandante Sarah Chen llegó por el intercomunicador. Almirante Torres al centro de mando inmediatamente. Tenemos múltiples naves de los espectros del vacío aproximándose al sistema exterior. El grupo corrió al centro de mando, donde Chen estaba coordinando la defensa. La pantalla principal mostraba 12 naves oscuras moviéndose por el espacio hacia la Tierra. No están atacando, informó Chen. Solo están esperando, como si nos estuvieran estudiando. Elena entendió de inmediato. Saben que tenemos el núcleo Nex. Probablemente están tratando de averiguar cuánto hemos aprendido de él. ¿Pueden acceder al dispositivo de forma remota? Preguntó Torres. No lo creo. Pero cuanto más tiempo lo tengamos, más probable es que lancen un asalto a gran escala para recuperarlo. Torres tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra galáctica. Entonces no les daremos la oportunidad. Almirante Six Kenna, líder de guerra Crux, ¿qué tan rápido pueden reunir sus flotas? Las naves de la Confederación pueden estar listas en 48 horas, respondió Six Kenna. La hegemonía solo necesita un día, gruñó Crux. Bien, doctora Vázquez, ¿puede tener su equipo de transferencia de conciencia listo para entonces? Elena asintió, aunque parecía nerviosa. Tendré que probarlo primero. Si algo sale mal dentro del motor del hambre, podríamos borrar accidentalmente miles de millones de mentes en lugar de liberarlas. Entonces será mejor que nos aseguremos de que nada salga mal, dijo Torres con gravedad. Durante los siguientes 2 días, la flota más grande de la historia galáctica se reunió alrededor de la Tierra. Cruceros de la Confederación trabajaron junto a destructores de la hegemonía, mientras que las naves fantasma de la Tierra se preparaban para un viaje hacia lo desconocido.
Viejos enemigos compartieron inteligencia y suministros, unidos por la amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante demasiado tiempo. La doctora Vázquez trabajó sin descanso para modificar su equipo. La tecnología de transferencia de conciencia había sido diseñada originalmente para mover mentes humanas entre cuerpos artificiales. Escalarla para manejar miles de millones de conciencias alienígenas llevaría la tecnología a sus límites absolutos. La parte más difícil, le explicó a Torres, es que no sabemos qué tipo de mentes encontraremos allí. Algunas podrían estar tan dañadas por siglos de cautiverio que no puedan ser salvadas. Otras podrían ser tan alienígenas que nuestro equipo no pueda interactuar con ellas correctamente. Haz lo que puedas, respondió Torres. Incluso si solo podemos salvar a algunas de ellas, es mejor que dejarlas a todas atrapadas. Mientras la flota se preparaba para partir, Elena hizo un último descubrimiento inquietante. En las profundidades de los datos del núcleo NEX, encontró referencias a la Tierra que se remontaban a miles de años. Almirante llamó a Torres a su laboratorio con urgencia. Los espectros han estado observando la humanidad durante mucho tiempo. Mire esto. El holograma mostraba la historia de la Tierra desde una perspectiva alienígena. El ascenso y la caída de civilizaciones, el desarrollo de la tecnología, el crecimiento de la población humana. Todo había sido monitoreado y registrado por los espectros del vacío. Estaban planeando consumirnos, dijo Elena en voz baja. Pero algo les hizo cambiar de opinión. Según estos datos, decidieron que éramos más útiles como un proyecto de desarrollo que como comida. ¿Qué clase de proyecto de desarrollo? Querían crear la especie de presa perfecta, algo lo suficientemente inteligente como para proporcionar una conciencia rica cuando fuera consumida, pero también capaz de desarrollar tecnologías específicas que harían la cosecha más eficiente. Torres sintió una fría ira crecer en su pecho. Nos estaban criando como granjeros preparando ganado. Pero cometieron un error, continuó Elena. Al fomentar nuestra independencia y nuestra tendencia a desarrollar soluciones únicas a los problemas, crearon accidentalmente la única especie capaz de luchar contra ellos en sus propios términos. Nuestra tecnología de fase, eso y nuestra capacidad para trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. Mira alrededor de esta base, almirante. Tripulaciones de la Confederación, la hegemonía y humanas trabajando codo con codo. Los espectros nunca aprendieron a hacer eso. Solo saben cómo consumir. Torres miró la flota reunida y sintió una sombría satisfacción. Los espectros del vacío habían pasado millones de años preparándose para consumir la galaxia, pero al intentar crear la presa perfecta, habían creado a sus propios cazadores. Haga la señal a la flota, ordenó. Es hora de terminar esta guerra. El viaje hacia el motor del hambre duró 3 semanas a través del oscuro vacío entre galaxias. El almirante Torres nunca había visto un espacio tan vacío y frío. Sin estrellas, sin planetas, sin señales de vida, solo una oscuridad infinita extendiéndose en todas direcciones. La flota combinada de más de 100 naves viajaba en formación cerrada, con las naves fantasma de la Tierra, proporcionando patrullas de reconocimiento. Cada día detectaba más naves de los espectros del vacío siguiéndolos, pero el enemigo no atacaba. Parecen estar esperando algo. Nos están guiando, informó la comandante Sarah Chen durante una de las reuniones diarias. Cada vez que cambiamos de rumbo, ajustan sus posiciones para volver a ponernos en camino. Quieren que lleguemos al motor, se dio cuenta la doctora Elena Vázquez. Pero, ¿por qué? El líder de guerra Crux gruñó desde su asiento en la mesa de conferencias. Quizás confían en sus defensas. O quizás es una trampa. Los múltiples ojos del almirante Six Kenna se centraron en la pantalla táctica. O quizás nos necesitan para algo. Doctora Vázquez, ¿hay algo en el núcleo NEX sobre por qué podrían querer que vayamos a ellos? Elena había estado estudiando el dispositivo constantemente durante su viaje, aprendiendo nuevos secretos cada día. Hay algo sobre una convergencia. Los espectros creen que consumir nuestras flotas combinadas les dará suficiente poder para comenzar a cosechar toda la galaxia de una vez. ¿Cuánto poder podría necesitar?, preguntó Torres. Según esto, se han estado preparando para algo llamado la gran alimentación. En lugar de consumir un mundo a la vez, quieren drenar sistemas estelares enteros simultáneamente. Pero necesitan la conciencia de especies con habilidades específicas para que funcione. Elena mostró un nuevo holograma con las 3 especies aliadas. Mentes de la Confederación por sus habilidades organizativas, conciencia de la hegemonía por sus instintos militares,
y la conciencia humana por nuestra adaptabilidad y habilidades para resolver problemas. Quieren convertirnos en un arma, se dio cuenta Chen. Un arma a escala cósmica para consumir la galaxia. Torres se sintió mal, pero también furioso. Entonces nos aseguraremos de que nunca tengan la oportunidad. Todas las naves, prepárense para la batalla. Vamos a golpear ese motor con todo lo que tenemos. Cuando finalmente llegaron al motor del hambre, la vista fue peor que cualquier cosa que las pantallas holográficas hubieran mostrado. La estructura era masiva más allá de toda creencia. Una combinación retorcida de metal, carne y energía pura que se extendía por el espacio como un cáncer. Miles de naves de los espectros del vacío la rodeaban en formaciones defensivas perfectas. Pero lo que hizo que todos sintieran un verdadero miedo fueron las voces. Incluso a través del vacío del espacio, podían escuchar los gritos y lamentos de miles de millones de mentes atrapadas pidiendo ayuda. A toda la tripulación, habla el almirante Torres, anunció a toda la flota. Lo que vemos ante nosotros es la fuente del mayor mal de la galaxia. Dentro de esa estructura están las conciencias de cada especie que los espectros han consumido durante millones de años. Hoy, los liberamos a todos. La batalla comenzó cuando las naves fantasma de la Tierra entraron en fase directamente en las defensas exteriores del motor. Sarah Chen lideró la primera oleada. Su nave, la Defiance, se materializó dentro de una enorme nave espectro y la destruyó desde dentro. Pero los espectros del vacío estaban preparados para ellos. A medida que más naves humanas entraban en fase en la zona de batalla, las naves enemigas comenzaron a desplazarse al mismo espacio dimensional, convirtiendo la lucha en un juego mortal de combate interdimensional. Han aprendido a igualar nuestra frecuencia de fase, informó Chen mientras su nave apenas escapaba de la destrucción. Ya no podemos atravesar sus cascos como fantasmas. Las flotas de la Confederación y la Hegemonía se enfrentaron al anillo defensivo exterior mientras las naves de la Tierra avanzaban hacia el motor mismo. La batalla fue diferente a todo lo registrado en la historia, con naves desapareciendo a través de múltiples dimensiones mientras las armas de energía surcaban el espacio como estrellas furiosas. La doctora Vázquez pilotaba una nave especialmente modificada hacia el núcleo de motor, con su equipo de transferencia de conciencia protegido por los escudos más pesados que la Tierra podía construir. Su misión era simple pero casi imposible: acercarse lo suficiente para interactuar con el motor y comenzar a liberar las mentes atrapadas. Elena, tienes 6 naves espectro acercándose a tu posición, advirtió Torres desde su nave de mando. Las veo. Comenzando secuencia de transferencia ahora. El equipo de Elena envió zarcillos cuánticos que se conectaron con la red de conciencia del motor. Inmediatamente, su mente fue inundada con las voces de los consumidos. Millones de seres gritando en idiomas que nunca había oído, suplicando una libertad que les había sido negada durante incontables siglos. Pero entre el caos, encontró pensamientos organizados. Algunas de las conciencias atrapadas habían estado trabajando juntas, planeando y preparándose para este momento. Hemos estado esperando, habló una voz que pertenecía a un ser muerto hacía 10.000 años. Sabíamos que los jóvenes vendrían. Hemos preparado un camino. Elena entendió. Las mentes atrapadas no habían sido víctimas pasivas. Habían estado saboteando el motor desde dentro, debilitando sus defensas y creando vulnerabilidades que podían ser explotadas. A todas las naves, llamó por la frecuencia de la flota. El núcleo de motor está protegido por una barrera cuántica, pero las conciencias atrapadas han creado brechas en ella. Les estoy enviando las coordenadas ahora. A su alrededor, la batalla rugía mientras las naves de la Confederación y la Hegemonía luchaban desesperadamente por mantener a las fuerzas espectro alejadas de la posición de Elena. El destructor del líder de guerra Crux embistió directamente a una nave espectro del doble de su tamaño, ganando segundos preciosos para que la doctora humana completara su trabajo. Las naves fantasma de Sarah Chen entraban y salían de la estructura de motor, siguiendo las coordenadas que Elena proporcionaba. Cada impacto de torpedo cuántico debilitaba las barreras que mantenían a las conciencias en su lugar. Transferencia al 30%, informó Elena. Estoy empezando a liberarlos, pero el proceso está desestabilizando todo el motor. El motor del hambre comenzó a convulsionar, mientras millones de mentes se encontraban de repente libres después de eones de cautiverio. Algunas partieron inmediatamente hacia cualquier vida después de la muerte que les esperaba. Otras eligieron ayudar en la batalla, volviendo las propias armas del motor contra los espectros de vacío. Transferencia al 60%. El motor se está desmoronando. Torres tomó una decisión de mando.
Todas las naves. Asalto total al núcleo. Terminemos con esto ahora. La flota combinada convergió en el corazón del motor mientras el equipo de Elena alcanzaba su capacidad máxima. El proceso de transferencia de conciencia fue como ver el nacimiento de una nueva galaxia, mientras miles de millones de mentes se liberaban de repente de su prisión. Entre ellos estaban los propios espectros del vacío, o más bien, lo que habían sido antes de que el hambre los transformara en monstruos. Elena vio su verdadera historia en esos momentos finales. Una especie orgullosa que había tomado una decisión terrible hace mucho tiempo, cuando se enfrentaron a la extinción. Fueron como nosotros una vez, le susurró a Torres. Eligieron la supervivencia por encima de todo lo demás, y eso los consumió. El núcleo de motor finalmente se agrietó bajo el asalto combinado. Fuego cuántico estalló por el espacio mientras la estructura que había impulsado el genocidio galáctico durante millones de años finalmente colapsaba. Las naves de los espectros del vacío restantes simplemente dejaron de moverse cuando su fuente de poder murió. Después, mientras las naves de rescate buscaban supervivientes y las conciencias liberadas partían hacia su descanso final, Elena hizo un último descubrimiento. Algunas de las mentes originales de los espectros del vacío habían elegido quedarse, aceptando su oferta de aprender a existir sin consumir a otros. ¿Se puede confiar en ellos?, preguntó la almirante Six Kenna. Fueron la primera especie inteligente en esta galaxia, respondió Elena. Tienen conocimientos que podrían ayudarnos a evitar que esto vuelva a suceder. Pero lo más importante, quieren intentar ser algo más que hambrientos. El viaje de regreso a la galaxia duró un mes, pero fue una celebración en lugar de una retirada. Las tres flotas habían logrado algo imposible. Habían puesto fin a una guerra que había durado siglos y habían liberado miles de millones de almas atrapadas. Cuando finalmente llegaron al sistema solar de la Tierra, Torres se paró en la cubierta de observación de la base Luna y miró las estrellas. Parecían más brillantes de alguna manera, como si la galaxia misma estuviera más sana con el motor del hambre destruido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Sarah Chen, uniéndose a él en la ventana. Ahora averiguamos cómo vivir en una galaxia sin la amenaza de los espectros de vacío, respondió Torres. La Confederación y la hegemonía probablemente volverán a sus viejos conflictos con el tiempo, pero quizás recuerden que trabajar juntos los hizo más fuertes. ¿Y la Tierra? Torres sonrió. La Tierra puede elegir su propio camino, como siempre quisimos, pero creo que nuestros días de aislamiento han terminado. La galaxia necesita lo que podemos ofrecer. No nuestra tecnología o nuestro poder militar, sino nuestra capacidad para unir a enemigos y encontrar soluciones que nadie más pensó posibles. Elena Vázquez se unió a ellos, llevando un pequeño dispositivo que brillaba con una luz suave. La transferencia de conciencia está completa. Cada mente atrapada ha sido liberada. Y los antiguos espectros del vacío han aceptado ayudarnos a establecer estaciones de monitoreo para asegurarnos de que nada como el motor del hambre se vuelva a construir. Mientras los tres humanos observaban, naves de toda la galaxia comenzaron a llegar al sistema de la Tierra, no como invasores o conquistadores, sino como aliados y amigos. La especie que había aprendido a mantenerse al margen se había convertido en la especie que unió a todos. La Tierra se había mantenido fuera de la guerra galáctica por elección. Pero cuando los problemas finalmente llamaron a su puerta, demostraron que a veces la mejor manera de terminar una pelea es cambiar las reglas por completo. En lugar de intentar ganar por la fuerza, la humanidad había ganado a través de la comprensión, la cooperación y la obstinada negativa a renunciar a nadie, incluso a sus enemigos. La galaxia recordaría esa lección durante mucho, mucho tiempo.